¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo programa de Analízale en la 8 León. Hoy vamos a debatir sobre las parroquias de León, para profundizar sobre todas aquellas cuestiones que emanan de ella, tanto desde un punto de vista religioso, social, pastoral y sobre todo humano. En la actualidad, la Iglesia Católica está presente a través de las diócesis agrupadas en 14 provincias eclesiásticas, con sus diferentes parroquias, las cuales son las comunidades de fieles católicos que están bajo la dirección espiritual de un sacerdote que se designa como párroco. La parroquia es el lugar donde los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. También inician al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, pues le congrega en esta celebración y le muestra la doctrina de Cristo. El sacerdote se encarga de ejercer la liturgia, las celebraciones y oficiar los sacramentos. Del mismo modo, ofrece consuelo y consejo a los feligreses de la parroquia en trances difíciles durante las enfermedades, duelo, soledad o entre muchas cuestiones. La diócesis de León tiene 757 parroquias, un clero activo de 150 sacerdotes. La media de edad está en 72 años activos. Hay 10 conventos de vida contemplativa femenina, también 10 conventos masculinos de órdenes religiosas y existen congregaciones femeninas de vida activa. También hay 8 institutos seculares y sociedades de vida apostólica, así como numerosas asociaciones de fieles. Varios movimientos apostólicos surgidos, todos ellos en el siglo XX. Para profundizar y analizar más sobre estos temas, contaremos con la presencia de varios representantes de algunas de las parroquias más significativas de la ciudad de León. Hoy, en Analízale, parroquias al servicio de las personas. Comenzamos. Buenas noches de nuevo, ya nos encontramos otra vez en nuestra mesa de debate y como les había anunciado en nuestra presentación, hoy vamos a hablar de las parroquias de León que, como no puede ser de otra manera, se encuentran al servicio de las personas. Y ya sin más dilación vamos a dar paso a nuestros primeros invitados en nuestra primera mesa de debate. Contamos con la presencia de Manuel Santos Flaquer Lavanda, párroco del Mercado de San Martín. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Muy bien. Y también contamos con la presencia de Roberto da Silva, párroco de San Marcelo. Roberto, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, pues una pregunta genérica para los dos, que podéis contestarme cualquiera de los dos. ¿Cómo ha afectado el tema de la pandemia, ahora mismo con el tema de la recesión económica? Me imagino que desde el punto de vista como párrocos eso incidirá de una manera palpable y notoria dentro de la feligresía y dentro de la sociedad civil, y vosotros tenéis un papel muy importante dentro de estas cuestiones que comento. Bueno, hay varias cosas. Una, que todavía estamos de nuevo retomando que la gente venga, digamos, a la presencialidad de las celebraciones, ¿no? Eso es un aspecto, porque bajó mucho la gente por miedo, etcétera. Y otro aspecto es la Cáritas, la caridad. Pues se ha incrementado, se nota la crisis, personas pues, que tenían un trabajo, que tienen hipotecas, que antes no habían pedido en la vida y ahora vienen a pedir simplemente que les des, aunque sea, alimentos. Entonces ahí sí que se nota. Roberto, me imagino que en tu caso también habrá situaciones similares a las que relata Manuel. Sí, ¿verdad? Y más concretamente, pues lo que dice Manuel es cierto. No solamente es que la gente ha dejado de venir al templo a participar, sino incluso los mismos grupos que dan vida dentro del templo, que lo cuidan, que lo conservan, que miman el templo, que se reúnen para preparar ciertas actividades, por miedo han dejado de venir. Entonces, después de la pandemia parece que hemos tenido que reiniciar, volver a encontrarnos todos para participar de lo que es una parroquia, de su vida. Y luego lo que dice ahora mismo Manuel de Cáritas es ya no solamente de la pérdida del trabajo, ya incluso vemos con esto del tema de la inflación de los precios en muchos productos, que hay gente que no llega a pagar la luz, la electricidad de su hogar. Y entonces
vemos que la crisis va un poquito más allá de los que han perdido el trabajo. De los que teniendo trabajo no tienen dinero para pagar todo. Bueno, al hilo de vuestras declaraciones veo de forma clara que estáis muy al corriente de lo que pasa en la sociedad, que las parroquias no están exentas, no están metidas en una burbuja, no están ahí aisladas con sus ritos, con sus ceremonias, con sus misas solamente, sino que estáis al pie de la calle para ayudar, para apoyar a las personas, ¿no? Por lo que acaba de decir Roberto, me queda muy claro de que sí que tenéis muy presente todo esto. Ciertamente, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium habla de la parroquia y dice que tiene que estar metida con la gente, con las casas de la gente, con la realidad de la gente, con las personas, con las situaciones. Tratamos con muchas personas que te vienen a la parroquia, que por diferentes motivos tienes que, por un funeral, por un bautizo, en el despacho parroquial, una visita que haces. Entonces, sabe uno muy bien, a nivel de barrio, ¿no? Porque te conocen y hablas con uno con otro, sabe uno muy bien las situaciones que se están viviendo. O sea, no estamos fuera de la órbita terrestre, sino que estamos muy en el humus de la realidad de un barrio, de una zona, de las personas que viven allí. Roberto, ¿no sentís a veces una cierta impotencia el hecho de no poder solucionar todos los problemas, todas aquellas situaciones de carencias, de penurias, tanto personales, anímicas, psicológicas y por supuesto las económicas, de poder ayudar a toda esta gente? Impotencia sí, tristeza también. Y también te crea un poco de esperanza, porque no es solamente el hecho de conocer la situación de una persona, sino que esa persona ve que tú la acompañas, que aunque te veas impotente le ofreces otros caminos, y a veces te queda ese sabor de decir, he hecho todo lo que he podido, está en mi mano, porque la crisis llega a todos, no solamente llega a las familias, llega también a lo que es la parroquia en su manutención y en su sostenimiento en esas actividades de caridad. Nuestras Cáritas ahora mismo no tienen, por ejemplo, la misma capacidad económica que tenían antes de la pandemia, y eso también se nota. Hablando de economía, me parece muy relevante porque al final hay que bajar a la tierra, hay que bajar al suelo, y la parte empírica, la parte palpable, al final necesitamos recursos, necesitamos economía. ¿Cómo se nutre? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se llena de dinero una parroquia? ¿O puede llegar a llenar? Mejor, demasiado llenar. ¿O cómo puede solucionar esos problemas económicos? ¿O cómo alcanza esas cotas económicas? A ver, cada parroquia tiene su NIF, tiene su identidad fiscal, cada parroquia es autónoma, funciona pues según los recursos que le van llegando, sobre todo por las colectas. Puede haber colectas extraordinarias, puede haber una situación concreta, personas que puntualmente te pueden dar un donativo. Hay una campaña de Navidad que está sobre todo orientada pues a atender a las personas más necesitadas, y también gastos parroquiales, porque a veces hay que pagar siempre pues la luz, los gastos habituales, que eso pues de alguna forma tienes que garantizar calefacción en invierno. Es decir, antes no era frecuente el tema de la calefacción en las iglesias. Esto es una cosa nueva, entre comillas, ¿no? Sí, porque por un lado la gente que viene, en muchos casos, hay gente mayor, bueno, y aunque no fuera mayor, es decir, hay que ofrecer un ambiente, un lugar adecuado, ¿no? Como lo ofrece cualquier institución o cualquier ámbito, ofrece un lugar que tenga calefacción, que tenga, digamos, lo más humano posible. Después los recursos, pues son los que son. También se nota que hay un bajón en este sentido, que a veces pues no podemos llegar a todos. A veces dejan alguna herencia, todavía. Alguna persona deja alguna herencia. Para Cáritas, por ejemplo, hace un par de años han dejado una herencia para ayudar a las personas necesitadas, ¿no? De Cáritas, pues atendiéndoles en muchas necesidades. A lo mejor necesitan una lavadora, pues hay que comprarle la lavadora, porque necesita una lavadora esa persona, esa familia. Son familias del barrio que conoce su situación, sea porque han perdido el trabajo, sea, lo que decía Roberto, porque es que no les llega ahora con el sueldo que tienen para los gastos. Tú piensas el gas, que a lo mejor antes pagaban 100 euros y ahora pagan 400, se les va el sueldo. O personas mayores que tienen una paga muy baja que les ha quedado. Entonces, son personas que acuden a que al menos les ayudemos puntualmente o de manera habitual en sus necesidades. Roberto, me imagino que en tu caso también será lo mismo, ¿no? El tema económico será un caballo de batalla constante y que, bueno, que tenéis que solucionarlo de la mejor manera posible. Yo lo único que puedo añadir a lo que ha dicho Manuel, que eso es cierto, es que gracias a la colaboración de los feligreses que van, que son conscientes de que hay gente que lo están pasando mal. Y yo añadiría un apéndice para que la gente lo conociera, porque Cáritas es verdad que atiende lo material, pero también atiende lo personal, a la persona. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy pensando y seguramente que Manuel lo tiene en su zona, en la parroquia, personas mayores, que lo acaba de mencionar, pero solas.
Sí, eso es muy que quizás con frecuente, su sueldo no llega a final de mes, pero además es que de tener pocos medios económicos está completamente sola, no sabe a quién acudir porque no tiene ningún familiar cercano, o el familiar cercano, que suele pasar, pues no se preocupa tanto por ella. Y Cáritas también tiene esa atención de volcarse también en aquellas personas que están no solamente sin asistencia material, sino también sin asistencia personal. que es muy importante. Que es muy importante hoy en día, sí. Si os parece bien, vamos a dar participación también a otro compañero, a Toribio Cuesta García, que es párroco de Nuestra Señora del Rosario. Toribio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que estarás escuchando atentamente Sí. a nuestros compañeros, Sí. tanto a Manuel como a Roberto. Sí. ¿Cuál es tu preocupación máxima dentro de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y cuáles son esas necesidades más apremiantes que tenéis dentro de la parroquia? Pues realmente lo que dicen es muy cierto. Y la parroquia del Rosario tiene las dos vertientes. Gente que está bastante bien, que se maneja con sus sueldos, y la gente que está muy mal y que no puede más. Entonces, nosotros hemos valorado que el grupo de Cáritas ha crecido y que la fórmula que utiliza Cáritas ahora para ayudar a los necesitados también favorece la atención y el diálogo con ellos. Cada mes, al menos un ratito, estamos con cada usuario personalmente para ver cómo va, si escolariza, si no. Pues, datos de estos que a nosotros nos parecen todavía tan superados, pero que nosotros tenemos que valorarlos así. La situación, por tanto, es igual. Eso, y la gente que tiene más posibilidades se ha mentalizado en que nosotros recibimos ahora donativos anónimos de los que no van a desgravar, pues habitualmente casi Te hemos perdido. Vamos a intentar recuperar la conexión. Muy interesante lo que nos contaba nuestro compañero Toribio. No sé si nos oyes, Toribio. Sí. Bueno, una pregunta con respecto a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Cuando yo he comentado, entre mis amigos y mis círculos más cercanos, les he comentado que la parroquia de Nuestra Señora del Rosario tiene una característica muy peculiar, que es la única que tiene un columbario, si no estoy mal informado, en la parroquia, en la única que hay en la ciudad de León. Es correcto, ¿verdad? Sí, esta parroquia, si la has visto, es muy grande, tiene muchos servicios de salas, es más bien, está abierta a la diocesanidad. Y dentro de eso está un columbario donde se guardan las cenizas de los difuntos con las urnas correspondientes que se meten en los nichos. Entonces hay un columbario dedicado precisamente a eso. Mucha gente lo valora porque por lo menos aquí está abierto todos los días de la semana. Si quieren dar una visita a sus difuntos, una oración, y está más fácil que estar en el pueblo. Y todos los meses tenemos una misa, por los difuntos que descansan en el columbario. Pero ya digo, tiene una perspectiva, si ves que es muy grande, es una perspectiva diocesana. Yo tengo en la parroquia 12 salas grandes que yo las estoy utilizando pues para movimientos de iglesia, para movimientos vecinales también, si me lo solicitan, y así vamos tirando aquí en este marco y abriendo un poco a las necesidades de todos, no solamente de los creyentes, sino pues la gente social, del barrio, asociaciones de vecinos, todas esas cosas que nos solicitan, nosotros estamos abiertos a todos. Y el columbario, por supuesto, está abierto también a todas las personas, y no de la diócesis. Si alguien viene de fuera con intención de dejarlo aquí sus cenizas, pues nosotros las acogemos igualmente. Toribio, una última pregunta ya para despedirte. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario es una parroquia donde hay mucha gente joven, ¿no? Porque es un barrio con casas nuevas, edificios nuevos. Me imagino que eso también será importante para la parroquia, el hecho de que haya ese flujo de Por eso, porque todos esos que son jóvenes y que están viviendo con niños tienen sueldos bastante apropiados, y con eso solucionamos el problema de los fumadores. Tienen muchos jóvenes, de tal manera que la misa mayor, más o menos, que era de 12:30, pues se nos llena siempre, y siempre sus papás con sus niños, los que van a catequesis también suelen ir a misa. Mientras están de catequesis, después ya falla un poco la cosa. Pero sí, es agradable porque además intentamos implicarles también en la tarea parroquial a estos jóvenes, porque hay que darle la reforma, hay que decir, ¿cómo se dice esto? La gente que tenemos es muy mayor y hay que empezar a meter gente joven para trabajar y colaborar en la parroquia.
Una renovación generacional, ¿no? Podríamos decir. Efectivamente, eso es. Bueno, Toribio, pues muchísimas gracias. Toribio Cuesta García, párroco de Nuestra Señora del Rosario. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en la 8 de León. Gracias por tu amabilidad y muy buenas noches. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Bueno, continuamos aquí hablando, una buena reflexión, ¿no? La que nos ha hecho Toribio, el hecho de ese relevo generacional, ¿no? Que tan importante y que en algunas ocasiones se acusa, ¿no? Me viene a la memoria y voy a haceros voy a apretaros un poco, entre comillas, porque una cosa que me llama la atención, y esto ya os lo digo a nivel personal, cuando he estado repasando los datos, que buena parte de ellos me los ha proporcionado Manuel para dar un poco de contenido al programa, el hecho de que la media de edad de los sacerdotes sea tan elevada, creo que estamos hablando de 72 años, ¿no? Hablamos de relevo generacional dentro de la feligresía, hablamos dentro del mundo laico, pero ¿por qué dentro del mundo de los sacerdotes hay gente tan mayor? Yo creo. Y tú eres joven. Yo soy joven. Bueno, y Manuel también. También, estamos por debajo de la media. Por eso lo pregunto a vosotros. Bueno, yo creo que para aquellos sacerdotes, primero tiene que haber familias cristianas creyentes. Porque si uno se pone a analizar realmente en nuestra sociedad, sí, te pones a ver que es verdad que los cristianos practicantes han disminuido. ¿De dónde cree uno que va a salir un sacerdote que quiera seguir a Jesucristo? Pues de una familia donde sus miembros le han hecho dar a conocer la persona de Cristo y lo que influye en su vida. Si eso no lo ha vivido en su familia, porque las familias hoy en día pues practican menos, tienen otro ritmo de vida, es todo pim, 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 rápido, 5 minutos, un mensaje, marchar, pues quien no vive eso no siente la llamada. Y quizás por eso hoy en día los sacerdotes que reciben la llamada la reciben mucho más tarde. Eso, recibir la llamada, a mí es un tema que me ha preocupado desde que era un niño. O sea, ¿cómo es eso de recibir la llamada? O sea, es que a mí, en cierta medida, me encantaría, os lo digo, al margen de que luego la oyese o no la oyese, pero es que, bueno, todo el mundo me conoce, que estoy muy vinculado al mundo de la Semana Santa, que participo en muchas cosas de estas, pero yo me gustaría entender, y os lo digo de corazón, ¿qué es eso de la llamada, Manuel? Bueno, de acuerdo con todo lo que ha dicho Roberto, que es así. Y la llamada, pues vocación es llamada, ¿eh? Pero claro, no es lo habitual que Dios te diga, oye, Javier, yo te llamo para el seminario así, de viva voz. Oye, yo no le quiero quitar fantasía al Señor, que tiene mucha, y ha habido casos milagrosos, sorprendentes en la historia. Pero la llamada es interna, es una inclinación a veces. Yo, por ejemplo, yo me la quise quitar de encima. ¿Sí? Yo comencé a unos 15, 16 años con una inquietud interna y yo decía, es que eso no es para mí, porque la vocación te llama a Dios, pero no es una decisión, después sí, tienes que decir sí, pero no es, a veces no es una inclinación tuya personal, no era una inclinación mía en ese caso, o un gusto mío, pero fue tan pesado el Señor, porque el Señor cuando se empeña es como una novia ahí, ¿eh? Pero ¿cómo es esa Internamente empiezas a sentir que te empieza a gustar estas cosas, digamos así, hay un cierto gusto, aunque en principio, como digo, en el caso mío no me gustaba, solamente pensar que tenía que estar encerrado en un seminario me parecía... O sea, que no fue una aceptación inmediata. No, yo fui al seminario de 23 años, pero sobre los 17, 16, comencé a tener esa inquietud. Claro, después tienes que dejarte ayudar, ¿no? Yo me acuerdo que fui a confesarme con un sacerdote le contaba esto, intentando yo quitar esta idea, que era como que es una idea, es una cosa que se te mete ahí, de cómo me la quito, si esto no es para mí. El sacerdote me dijo, tú lo que tienes es vocación. Me terminó de rematar. ¿Te convenció? No me convenció. Me convenció el Señor después de bueno. Digo, mira, ya no hay... Tengo la guerra perdida en este sentido. Acepté y descansé. Bueno, en tu caso, Roberto, que eres también muy joven, no sé, ¿cómo fue esto? Pero el camino es parecido, pero distinto. Es decir, parecido porque... Cada uno tendrá sus propios... Claro, es que Nada es igual a nada, ¿no? No es un convencimiento de decir, de repente te suena el móvil, te lo coges y oyes la voz del Señor y dice, Javier, Roberto, Manuel, te estoy llamando, ven. Sería fácil, ¿verdad? Y tú lo que haces, sí, sería muy fácil. Yo creo que el Señor no hace esas cosas fáciles porque nosotros... Yo creo que le mostraríamos rechazo al principio. ¿Cómo me llamas a mí? No. El Señor nos va convenciendo y modelando poco a poco, como dice Manuel. A mí, por ejemplo, mi recorrido fue completamente distinto en el sentido que yo ingresé en el seminario menor, cuando aún existía ahí la carretera de Asturias, que ahora mismo están nuestros amigos, sí, los del seminario Redentoris Mater, el seminario diocesano. Empecé con 10 años. ¿Por qué? Para ser cura, no.
¿Por qué? Porque pues un día, siendo monaguillo, me llevó el cura de mi pueblo y me atrajo esa vida. ¿De qué pueblo eres? De Olleros de Sabero. Ah, don Manuel también. Ahí, fui pregonero yo ahí en ese un santo varón, buen sí. sitio, sí, señor. Entonces, gracias a ser monaguillo, a ver a don Manuel, pues me llamó el modo de vida. No el ser cura, sino la convivencia que había entre los chavales, el ambiente que había muchísimos chavales, en mi curso éramos 30, en sexto de EGB, perdón por todos los oyentes, eso ya suena EGB. Yo también bebí de esas fuentes. Generación EGB. Sexto de EGB, a partir de ahí, pues fui creando amigos, fui pasando de curso, íbamos rezando todos los días, y poco a poco yo creo que el Señor te va encaminando, hasta que de repente te dice, a ver, Roberto, mira hacia atrás. Un día te tienes que hacer la pregunta, ¿te llama? Y tienes que mirar tu recorrido y cómo Dios te ha ido dando pequeños toques y tienes que hacer unos pros y contras. Porque el Señor dice, el Señor me llamó aquí, el Señor me llamó aquí, el Señor me llamó... Y ahora te toca, como decía Manuel, decir que sí. Con las dudas. Y entonces ahí yo ya pasé al seminario mayor, aún con dudas, pero ya medio convencido. Vuestro trabajo, evidentemente, al hilo de lo que estáis comentando, es tremendamente vocacional, ¿no? O sea, sería impensable verlo de otra manera. Existen muchas privaciones, tenéis que moldear vuestra vida, cambiar vuestra vida. ¿Os sentís a veces que os habéis perdido cosas por el camino por el hecho de ser párrocos, por el hecho de ser sacerdotes, por el hecho de ayudar a los demás, o todo lo contrario? Yo creo que ganamos más de lo que perdemos. Veo que tiene una cara de sorpresa, ¿no? Sí, no, ganamos. Ganamos mucho más de lo... Una riqueza. Si la gente lo supiera, me acuerdo de don Enrique que siempre decía, esta expresión que se usa, dice, vivís como curas. Pues ¿por qué no mandáis a los chavales al seminario para que vivan como curas? Es verdad, vivimos como curas. Yo no he perdido nada, no hemos perdido nada, al contrario, hemos ganado mucho. Bueno, pero el hecho, por ejemplo, de no poder fundar una familia, el hecho de tener hijos, el hecho de la castidad, ahí hay temas puntuales que sí que hay unas ciertas renuncias. Que no deja de ser una belleza en sí misma. Que sí, bueno, pero la gente desde fuera puede verlo como una renuncia, y yo también lo he visto. Es una renuncia fecunda, porque puedes tener hijos biológicos, pero tienes hijos también en la fe. Bien, pero y bueno, sí, la claro. familia tal y como la entendemos... sí, humanamente es una renuncia, pero como digo, fecunda, o sea, que no te deja frustrado. Puede ser una familia, un padre de familia que tiene hijos y a lo mejor está frustrado. Nosotros generalmente los curas, pues lo que pasa que en el ámbito normal, habitual de la calle, hay como estereotipos del cura, no nos conocen. Yo digo que no conocen la gente. Para eso estamos en este programa, pues, para que la alegría, ¿no? del ministerio. Por eso estoy yendo un poco para el tema personal. Y también con sus luchas y combates, o sea, no es que como cualquier padre de familia, o sea, la castidad se vive con luchas y combates, pero el Señor te sostiene, te ayuda. Es verdad que en esto ayuda mucho el seminario es un entrenamiento, o sea, lo que tú vivas en el seminario lo vas a vivir también de cura. Una palabra muy buena, entrenamiento, ¿no? El hecho de que entrenáis en ese seminario y que me imagino que también tenéis vuestras luchas, como dice Manuel, y bueno, vuestros conflictos internos, ¿no, Roberto? Creo que sí, además, lo vivimos así. Pero después lo que dice uno de sopesar las cosas, es decir, te enriquece. El hecho de ser sacerdote y acompañar a las familias y acompañar su problemática y luego acompañarnos nosotros mismos en nuestra propia problemática, porque ningún camino es fácil. Lo hace llevadero el Señor cuando te fías de Él. Las familias le pasa lo mismo. A veces las familias flaquean porque no se dejan llevar por el Señor, y a nosotros nos pasa lo mismo. Y ves la grandeza que tiene el ser fecundo, es decir, en la familia hay un motor interno que es el espíritu esencial. Viven para darse a sí mismos. Nosotros asumimos la misión de la llamada, de la vocación, para darnos a nosotros mismos, a los demás. Y cuando te das, es cuando te das cuenta de que ese amor sigue vigente ahí. Ese amor al que anhelas buscar en la familia sigue en este otro camino que estamos. La entrega al otro. Bueno, tenemos muy poquito tiempo ya, sabéis que el tiempo, tenemos esa duda, que os habíamos dicho que iba a ir muy rápido esto y al final el tiempo pasa volando y tenemos que despedir esta primera parte. Ha sido un verdadero placer teneros aquí en Plató, que veamos esa punta del iceberg para que la gente os conozca un poco más a nivel personal y sobre todo vea esa excelente labor que hacéis a nivel de parroquia, tanto en el Mercado, en San Martín, en San Marcelo. Y bueno, tengo que despediros ya. Manuel Santos Flaquer, la banda, párroco del Mercado y San Martín, muchísimas gracias por estar aquí en la 8, un placer. Y Roberto da Silva, párroco de San Marcelo, que sigáis con este ánimo, con esta buena voluntad y que sigáis ayudando a las personas, que es un poco el motivo de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes vamos a hacer una pequeña pausa y en un instante volvemos. Enseguida regresamos.
Continuamos con nuestra mesa de debate aquí en La 8 León, hablando de parroquias de León al servicio de las personas. Y en este caso hemos cambiado ya de invitados y vamos a dar participación a Adrián González Villanueva, vicario parroquial de San Francisco de la Vega. Buenas noches. Buenas noches. Y Javier Díez González, párroco de San Froilán. Buenas noches. Buenas noches, Javi. Hay una cuestión que, bueno, lo que nos comentaban nuestros compañeros sobre el tema de la solidaridad, el compañerismo, el hecho de ayudar a las personas, el que hacéis una labor encomiable dentro de la sociedad, y me llama la atención que dentro del punto de vista de la comunicación, siempre hay mucha gente que duda de vuestra tarea, que duda de vuestro sacrificio, que duda de vuestro trabajo, y la pregunta es si realmente esa batalla de la comunicación en cierta medida la ha perdido o se está recuperando, o en qué punto estamos. Es difícil responder porque tampoco yo, por ejemplo, no sabría cómo dar más a conocer, ¿no? Porque, por ejemplo, Cáritas, ya sea la nacional, la diocesana, publica anualmente los datos oficiales con los que ayudamos. Nosotros en nuestras propias iglesias muchas veces pues damos cuenta de los donativos, de las colectas, de las campañas, etcétera. Entonces yo no sé si es más un defecto nuestro o que por otras cuestiones el foco informativo está en otros ambientes, en otros debates, o que también con la capacidad que tienen hoy todos de buscar la información que quieren, pues a lo mejor es algo que no se busca o que no interesa buscar. Ya, pero a mí me sería sorprendiendo el hecho de que un grupo de personas ayuden a los demás y que no haya ningún tipo de entramado extraño más allá que la propia solidaridad, que el ayudar a las personas. ¿Por qué no tiene otra perspectiva desde el punto de vista comunicativo, Javier? Hombre, yo creo que hay comunicación, ¿no? Ahora, a nivel social, pues dependerá también de que quieran informar, que quieran comunicar, pero hay una gran vitalidad, pienso en las parroquias y en la misma iglesia, de ofertar lo que se hace y de hacerlo también calladamente, o sea, pues que hay una vida ahí sencilla del día a día, que pues está en contacto con la realidad de las personas, que después se comunique o no se comunique, pues igual se comunican datos concretos que interesen un poco más a la sociedad, y otros se ocultarán porque, bueno, pues quizás no se den a conocer, pero ahí están, ¿no? Retomando las palabras de Javier, ¿cuál es la importancia de los feligreses, de la gente, de los laicos, de aquellas personas que no están directamente vinculadas con el mundo de las parroquias, pero yo creo que tienen una vida participativa muy importante dentro de las parroquias, Adrián? Pues la importancia es toda. O sea, sin nuestros laicos, sin nuestros hermanos, no podríamos hacer nada más que limitarnos a otra cosa que también creo, un pequeño paréntesis, que creo que es ayudar a la gente, que es la atención espiritual que prestamos. O sea, dentro de la salud, de la Organización Mundial, ¿no? Ha hablado varias veces de que también entra esa dimensión espiritual y nosotros atendemos espiritualmente a la gente. Entonces, si no fuera por los laicos, nos tendríamos que limitar a eso, pero todo lo que podemos hacer es gracias a que la Iglesia no son solo los curas, no son solo los obispos, la Iglesia somos todos los bautizados, y gracias a Dios que hay gente que siente ese compromiso y nos apoya económicamente o prestando quizás su tiempo para acoger a las personas que vienen a solicitar la ayuda, gestionarles ayudas oficiales. Bueno, sin los laicos la Iglesia no viviría. Me imagino que en vuestro caso también, Javier, sea trascendental, ¿no? El hecho de contar con un grupo de personas que colaboren, que ayuden dentro de la sociedad civil, ¿no? Hombre, yo creo que el concepto de parroquia pues no es... parroquia somos todos, iglesia somos todos, pueblo de Dios que está en camino, ¿no? Y más ahora se nos está diciendo en camino, ¿no? Iglesia en camino. Bueno, pues yo creo que ahí estamos todos, ¿no? Y la parroquia, pues yo la entiendo pues también con aquella definición que hacía San Juan 23, que es como la fuente en medio del pueblo donde todos van a beber. Entonces, bueno, pues hay una comunidad de personas en el barrio, en la demarcación de la parroquia, en la ciudad de León varias parroquias. Bueno, pues hay unas gentes que necesitan de la parroquia en cuanto a comunidad de fe, ¿no? Pues por eso, para encontrarse con Jesucristo, para que ese encuentro
lo hagamos efectivo pues, en las celebraciones, en la atención a la persona. Parroquias de León al servicio de las personas. Están ahí las personas. La parroquia es esa fuente donde vamos a beber ante las realidades que nos duelen y ante los gozos que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos en camino, ¿no? Con laicos y sacerdotes, párrocos, sacerdotes, todo el entramado parroquial, donde tenemos que llevar adelante la acción evangelizadora de Jesucristo, la celebración gozosa de nuestra fe y luego esa implicación en lo social, en la atención al servir a las personas, cuanto más necesitadas, pues más cercanas. Vamos a dar participación también a otro compañero, a Jorge de Juan Fernández, que es el párroco insolidum de la agrupación parroquial San José. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos oyes? Sí, muy bien. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Nada, mi primera pregunta va un poco en sintonía con lo que están comentando tus compañeros, tanto Adrián como Javier. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuáles son ese punto de partida que tenéis en la parroquia? Ya sé que lo configuráis tres párrocos. En vuestro caso, ¿cuál es esa situación, digamos, de una manera general que os encontráis en vuestra parroquia? Bueno, nosotros integramos en esta agrupación 6 parroquias, que son la parroquia de Villasinta de Torío, la parroquia de Villaquilambre, la parroquia de Navatejera, la parroquia de la Purísima, San José de las Ventas y El Salvador. En total vienen a ser cerca de 23.000 habitantes. Estamos 3 sacerdotes, como bien has dicho, y bueno, tenemos, hablando de Cáritas, como estáis citando, y hablando de la atención caritativa a las personas, bueno, tenemos ahí una estructura fuerte montada para ejercer esa pata de la misión de la Iglesia, que es la caridad, atendiendo actualmente, bueno, pues a cerca de 130 hogares. El pasado curso, bueno, pues invirtieron 52.000 euros aproximadamente en ayuda directa a esas personas, lo cual, bueno, son datos que vienen a reflejar, bueno, pues que se está haciendo una labor social con esas personas, más allá de la atención espiritual, que es lo primero y lo primordial, ¿no? Jorge, me llama la atención que eres una persona muy joven y, bueno, me viene evidentemente la pregunta a la cabeza. ¿Existe relevo generacional dentro de esos sacerdotes, de esos curas jóvenes? Sí, claro que existe. En los seminarios, bueno, pues actualmente tenemos seminaristas. Quizás menos, pero también es cierto que la natalidad ha descendido a nivel general, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros no somos una burbuja, vamos caminando paralelamente a la sociedad. Al margen de, como bien dices, no estéis exentos de la propia sociedad, ¿cuál es el llamamiento que tú harías, ese llamamiento para que la gente pueda acercarse al mundo de la Iglesia, bien como implicado de una manera indirecta o bien como sacerdote, y cuáles son esas virtudes que tú ves dentro del mundo de la Iglesia? Bueno, la invitación sería que nos dejemos de la indiferencia y a que nos hagamos preguntas. Porque toda búsqueda comienza a partir de una pregunta y evidentemente si nosotros vivimos instalados en nuestro yoísmo, en nosotros mismos, bueno, pues eso nos va a impedir el salir de nuestra individualidad y comenzar a buscar, ¿no? Y repito, solamente encuentra el que busca. Y por otra parte, bueno, ¿qué destacar de la Iglesia? Pues fundamentalmente lo que predica, que es el Evangelio, y Evangelio se traduce como buena noticia. Nosotros, Jorge, pues... No, perdón, dime. Llevamos una buena noticia que no es nuestra, porque simplemente somos portadores, somos mensajeros de una buena noticia que nosotros a nuestra vez hemos recibido. Bueno, pues muy interesante tus reflexiones y me voy a quedar con esa frase que todo empieza a partir de una pregunta, ¿no? Y a partir de ahí podemos tener respuestas. Jorge de Juan Fernández, párroco insolidum de la agrupación parroquial San José, un verdadero gusto, un verdadero placer tenerte aquí. Gracias por la llamada de la 8, al igual que la llamada que Dios te ha hecho, también has acogido nuestra llamada de la 8, con lo cual te estamos muy agradecidos y que bueno, que esto simplemente sea un punto de inflexión para poder seguir hablando de estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, continuamos aquí en nuestra mesa de debate con Adrián y con Javier. Bueno, yo creo que una reflexión muy jugosa, ¿no? Lo que nos ha contado Jorge. Me ha llamado la atención eso de para tener respuestas hay que hacerse siempre preguntas, ¿no? Siempre, yo como comentaba antes con Manuel
y con Roberto, siempre me ha llamado la atención eso de la llamada, ¿no? Eso que yo nunca la he recibido y digo, qué maravilla tiene que ser eso de tener ese gozo, tener esa sensación interior tan plena que te puede ser esa llamada de Dios, ¿no? Bueno, desde luego hay que vivir con gozo lo que uno es, ¿no? Y el que es padre, pues que sea gozoso de tener su hogar, sus hijos, y el que esté trabajando, pues vivir gozosamente, realizarse ahí en su trabajo, ¿no? La vocación, y luego la vocación, pues a una opción fundamental en la vida, ¿no? Pues bueno, pues es una decisión que se va realizando a lo largo de los tiempos, ¿no? En mi caso, pues fíjate, lo que queda desde el año 72 que uno sintió, así como... 72. En el año 72, cuando uno fue al seminario, ¿no? Entonces, bueno, después uno lleva 37 años ya en el presbiterio diocesano y bueno, pues miras para atrás y bueno, pues ahí está, la mano de Dios con tus crisis, con tus momentos de debilidad, pero también pues con esa opción que mantienes y que te fundamenta como persona y como miembro del mundo y de la Iglesia, ¿no? Adrián, ¿cuál es? Bueno, vemos que hay posibilidades desde el punto de vista de la renovación tanto de los fieles como de los propios sacerdotes. ¿Cuál es tu visión personal del futuro de las parroquias? Ya sé que es una pregunta muy genérica, pero ves que seguimos adelante, seguimos avanzando, las posibilidades son mayores que antes. No sé, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Depende de lo que me quieras preguntar por posibilidades, ¿no? Por posibilidades... No, por el hecho de que esas parroquias se incrementen, se amplíen, se centren más en el núcleo de la sociedad, que haya esa fusión feligresía y parroquias, esa comunión, nunca mejor dicho, entre ambos campos, ¿no? Va un poco por Desde ahí ese mi idea. punto de vista, sí, y sin lugar a dudas. Primero porque los que ya estamos, digámoslo así, tenemos esa intención, ¿no? Es verdad que, claro, dentro de todos los objetivos y todos los ámbitos en los que nos tenemos que mover, que desarrollar, que avanzar, pues al final es uno, quizás no lo podemos atender todo lo que quisiéramos, porque las fuerzas son las que son, pero también porque yo lo he pensado muchas veces y tenemos que tener en cuenta que al final eso también pasa por naturaleza, digamos, ¿no? Al ir entrando gente más joven, porque aunque no lo creamos, todavía tenemos jóvenes en la Iglesia, hay grupos de jóvenes y jóvenes comprometidos, y sin quererlo ellos traen esa adaptación a nuevas tecnologías, y nosotros también tenemos, como digo, esa intención de siempre estar con la gente, ¿no? Y que esa comunión vaya abriendo por sí misma nuevos caminos. Nosotros es un poco como la llamada que decías antes, ¿no? Pues o la pregunta que decía Jorge, me planteo varias preguntas y al final un camino se va despejando, que es el que tomamos, pero sí, desde luego. Bueno, al margen de las actividades, digamos, litúrgicas que tenéis, que todo el mundo conoce, ¿no? Porque en cierta medida yo creo que sí que hay un poco de hipocresía dentro de la sociedad, porque mucha gente se casa por la Iglesia, va a la comunión, hace la catequesis, hace un montón de cosas, pero luego a lo mejor no se implican tanto como aparentemente parece ser desde un punto de vista externo, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Y es las tristezas que podamos tener, ¿no? Bueno, pues empleas tiempo, empleas medios, personas, dedicas, y después dices la respuesta donde continúa, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues hay que ver siempre el vaso medio lleno, ¿no? O sea, porque además tenemos la virtud de la esperanza y hay que ser personas de esperanza, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es posible respetar el tiempo de Dios. O sea, nosotros ponemos los medios, ponemos la dedicación. Quizás esperásemos otras respuestas más de perseverancia, más de continuidad. Bueno, pues todo eso, pues claro, pues hay que también pensárselo y ver esto. Entonces, bueno, pues yo creo que es la misma sociedad, ¿no? O sea, pues, si contamos por el número, pues estamos congregando semana tras semana en el domingo y en las actividades parroquiales. Estamos congregando personas que te ven con afecto, que lo sienten, que participan, que quieren, pues eso, colaborar con todo ese proyecto del reino de Dios. Y bueno, pues entre todos, pues bueno, pues vamos viendo, pues no sé, pues cuál es nuestro camino cristiano, ¿no?
Lo cual también yo pienso que en lo que es la parroquia y los tiempos que estamos, yo creo que también desde la misma Iglesia se nos está hablando de conversión pastoral, ¿no? Yo creo que tenemos que convertirnos, ese parroquialismo, ese territorialismo, digamos, de la parroquia, pues igual está quedando un poco en los tiempos de eso, pues hay que abrirse, hay que ver otras realidades, otras estructuras, donde se ponga de manifiesto el Evangelio y no sé, y haya pues ese deseo de estar como luz y sal en medio de la sociedad que nos toca vivir, ¿no? Bueno, pues con estas palabras de Javier Díaz González tenemos que finalizar porque el tiempo se nos va. A pesar de que es un programa extenso dentro de lo que es el día de hoy, que todo va demasiado rápido, pero bueno, tenemos que despedirnos. Javier Díaz González, Párroco de San Froilán, muchísimas gracias por tu participación, por tus opiniones tan acertadas y atinadas. Y Adrián González Villanueva, vicario parroquial de San Francisco de la Vega, que sigas con ese entusiasmo, con esa ilusión y que sigas generando las mismas ganas que seguro que ha provocado a todos nuestros espectadores el hecho de visualizar y de acercarnos un poco más a las parroquias de León, al servicio de las personas, que es un poco lo que queríamos poner en valor. Que esas parroquias están ahí para ayudar, para solidarizarse con la gente y sobre todo eso, pero al servicio de las personas. Buenas noches, que descansen, que sean felices y vayan a las parroquias.